Nuestro trabajo tiene como título la replicabilidad del modelo intermodal del puerto de Shanghái para la mejoría del desempeño de puertos especializados en contenedores como el puerto del Callao 2026-2030. Nosotros realizamos un análisis del factor clave que llevó al éxito y a la mayor efectividad del puerto de Shanghái para poder aplicarlo en el puerto del Callao y mejorar su desempeño. Bueno, de hecho esto es bastante relevante ya que cerca del 80% de las mercancías internacionales son movilizadas a través de vía marítima, mientras que en el sector nacional esta cifra se convierte en un 85%. Asimismo, en el año 2023, el puerto de Shanghái logró movilizar cerca de 49.16 millones de TEUs, mientras que únicamente el puerto del Callao movilizó 2.49 millones y se ubicó en el puesto 65 del índice de desempeño portuario realizado por el Banco Mundial. El problema principal que hemos identificado en el puerto del Callao es que opera bajo cuellos de botella persistentes, pues los contenedores permanecen en el puerto de 4 a 6 días, mientras que el estándar internacional es de 2 a 3 días. Además, su patio de almacenamiento opera por encima del 85% de su capacidad en momentos de alta demanda, y existe una dependencia directa y exclusiva del transporte vía terrestre sin ninguna conexión ferroviaria. Esta situación se agrava aún más cuando se analiza que la demanda proyectada de TEUs para el año 2030 es de 4.5 millones, lo cual representa casi el doble de los TEUs movilizados en la actualidad. Frente a este panorama, planteamos que el modelo intermodal de Shanghái, caracterizado por el transporte ferroviario de Double Stack, Smart Screening y el uso de inteligencia artificial para la gestión de los flujos, podría ser aplicado parcialmente en el puerto del Callao. De aquí surge nuestra hipótesis general, ya que la aplicación de estos factores claves permitiría una mejoría en el desempeño operacional del puerto del Callao desde el 2026 hasta el 2030. Y de eso surgen nuestras tres hipótesis específicas principales. La primera es que el Double Stack ferroviario mejoraría la capacidad operativa intermodal del puerto del Callao. El Smart Screening reduciría la congestión logística que se presenta actualmente en el puerto nacional. Y la tercera es que la inteligencia artificial influiría positivamente en la eficiencia operativa del puerto. Con esto doy pase a mis compañeros que van a explicar los siguientes puntos del trabajo. Nuestro estudio tiene un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que no manipulamos las variables, sino que las observamos tal como se presentaban en la realidad y que corregimos toda la información en un único periodo. El objetivo de esta investigación fue medir la relación entre los componentes del modelo intermodal de Shanghái y el desempeño operativo del puerto del Callao. Para este trabajo partimos de 255 personas, las cuales estaban vinculadas al sector logístico portuario, de comercio exterior de Lima Metropolitana. De ese grupo seleccionamos una muestra de 60 personas, distribuidos en cuatro grupos de 15, entre los cuales se encontraban profesionales de comercio exterior, agentes de aduanas, operadores logísticos y comunidad académica especializada. Aplicamos un muestreo no probabilístico por conveniencia y cuotas. ¿Por qué? Fueron en realidad por dos razones. La primera fue que los operadores privados del Callao, como APM Terminals y DP World, manejan sus datos con mucha confidencialidad, lo que impedía un muestreo aleatorio y además que el tema exige conocimiento técnico, así que necesitábamos específicamente a especialistas que pudieran responder con un criterio adecuado dentro del sector. La técnica de este trabajo fue mediante la encuesta y el instrumento el cuestionario de Likert, el cual contenía 24 ítems, aplicado a través de Google Forms, por la facilidad de acceso y exportación de datos más que nada. Las preguntas no fueron improvisadas, las adaptamos de investigaciones previas indexadas, siguiendo el criterio de Hamilton. Finalmente, validamos la confidencialidad del instrumento con el Alpha Cronbach, obteniendo un 0.9584, un nivel excelente que confirma la consistencia de nuestros datos. Para el capítulo de resultados, primero realizamos el análisis descriptivo de las variables. La variable independiente corresponde al modelo intermodal del puerto de Shanghái, conformado por tres componentes: el transporte ferroviario double stack, el smart screening y la inteligencia artificial aplicada a la gestión de flujos. La variable dependiente fue el desempeño de los puertos especializados de contenedores del puerto del Callao, evaluada mediante la capacidad operativa intermodal, la reducción de la congestión logística y la eficiencia operativa. Antes de contrastar las hipótesis, verificamos la confiabilidad del instrumento utilizando el Alpha Cambridge. Obtuvimos un valor de 0.95, el cual se considera de confiabilidad excelente. Esto significa que las preguntas del cuestionario presentan una alta consistencia interna.
En consecuencia, los resultados obtenidos son confiables y pueden utilizarse para resultados estadísticos. Luego realizamos la prueba de las hipótesis mediante un análisis de regresión lineal simple. Respecto a la hipótesis general, obtuvimos un coeficiente de correlación de 0.83, lo que indica una relación positiva y fuerte entre el modelo intermodal y el desempeño del puerto del Callao. Además, obtuvimos un coeficiente de determinación de 0.688. Eso significa que el 68.8% del desempeño del puerto del Callao puede explicarse por la implementación de los componentes del modelo intermodal de Shanghái. Asimismo, el coeficiente beta fue de 0.89, lo que demuestra que a mayor implementación del modelo intermodal, mayor será el desempeño del puerto. Finalmente, el nivel de significancia fue menor a 0.001, por lo que se aceptó la hipótesis general. En cuanto a las hipótesis específicas, la primera evaluó el impacto del transporte ferroviario doble stack sobre la capacidad operativa intermodal. Se obtuvo un coeficiente de determinación de 0.203, es decir, este componente explica el 20.3% de la capacidad operativa. Aunque la relación fue significativa, su influencia fue moderada, principalmente porque el puerto del Callao aún presenta limitaciones en infraestructura ferroviaria. La segunda hipótesis analizó el efecto del Smart Screening sobre la reducción de la congestión logística. En este caso, se obtuvo un coeficiente de determinación de 0.55, lo que significa que este componente explica el 55% de la reducción de la congestión. Esto demuestra que una gestión inteligente de riesgos puede agilizar las inspecciones y disminuir los tiempos de espera. Finalmente, la tercera hipótesis evaluó la influencia de la inteligencia artificial sobre la eficiencia operativa. Este fue el resultado más alto, con un coeficiente de determinación de 0.628, lo que indica que la inteligencia artificial explica el 62.8% de la mejora de la eficiencia operativa. Además, presentó el mayor coeficiente beta, evidenciando que es el componente con mayor impacto para optimizar la planificación, la coordinación y la toma de decisiones dentro del puerto del Callao. En conjunto, estos resultados permiten concluir que los tres componentes del modelo intermodal del puerto de Shanghái influyen de manera positiva y estadísticamente significativa en el desempeño del puerto del Callao, siendo la inteligencia artificial y el Smart Screening los factores con mayor potencial de implementación para mejorar la competitividad portuaria. Continuando con la secuencia metodológica de nuestra investigación, es fundamental transparentar los principales problemas y desafíos que enfrentamos como equipo durante la ejecución de nuestra investigación. El primer reto apareció al inicio durante la revisión de la literatura y los antecedentes. Al investigar un modelo tan avanzado como el puerto inteligente de Shanghái, descubrimos que la gran mayoría de artículos científicos de alto impacto están publicados en inglés o en chino mandarín. Esto nos obligó a realizar un trabajo extra de traducción para asegurar que estábamos interpretando correctamente conceptos muy técnicos como el transporte de contenedores en double stack o el sistema de escaneo aduanero Smart Screening. El segundo desafío, y quizás el más complejo, fue el trabajo de campo. Nuestro objetivo cuantitativo era conseguir 60 encuestas válidas de especialistas del sector. Sin embargo, acceder a las personas que trabajan en el puerto del Callao es muy difícil debido a las estrictas políticas de seguridad y confidencialidad que manejan los operadores privados como DP World o APM Terminals. Como no podíamos encuestar al azar a los altos gerentes, solucionamos este problema aplicando un muestreo por conveniencia. Aprovechamos nuestros contactos en el sector para llegar directamente a agentes de aduana, coordinadores logísticos y analistas en Lima Metropolitana, quienes aceptaron colaborar y aportar con su experiencia a responder nuestro cuestionario. Finalmente, el último reto técnico estuvo en el procesamiento y análisis de los datos. Al armar nuestra base de datos con las 24 preguntas del cuestionario, nos enfrentamos a la complejidad matemática de calcular e interpretar el alfa de Cronbach y las correlaciones entre las preguntas. Como equipo tuvimos que investigar a fondo la teoría de la fiabilidad estadística para entender cómo se comportaba cada respuesta. Esto nos permitió limpiar la base de datos, identificar las preguntas que generaban confusión y lograr que el instrumento tuviera una alta consistencia interna antes de evaluar las hipótesis finales. En conclusión, cada uno de estos problemas nos sirvió para aprender y sobre todo para asegurar que los resultados de nuestra tesis sean completamente válidos y profesionales. Muchas gracias.
Conclusiones. El presente estudio tuvo como propósito determinar en qué medida la replicabilidad del modelo intermodal del puerto de Shanghái compuesto por el transporte ferroviario de doble stack, la gestión de riesgo predictivo Smart Screening y la inteligencia artificial aplicada a la gestión de flujos influyen en el desempeño de los puertos especializados en contenedores del Callao para el periodo 2026-2030. Para lograrlo, empleamos un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo correlacional con un diseño no experimental transversal. Aplicamos un cuestionario Likert de 24 ítems a nuestra muestra piloto de 60 participantes vinculados al sector logístico, portuario y de comercio exterior de Lima Metropolitana. Los resultados obtenidos nos permiten sostener con evidencia estadística que el modelo teórico propuesto es consciente y que las tres dimensiones de la variable independiente ejercen una influencia significativa sobre las tres dimensiones del desempeño portuario del Callao. En cuanto al aporte teórico, esta investigación integra en un solo modelo tres corrientes que hasta ahora habían sido tratadas por separado: la intermodalidad portuaria, la innovación de sistemas logísticos y la digitalización portuaria Smart. Con esto llenamos un vacío importante de la literatura latinoamericana que hasta el momento ha estado denominada por estudios realizados solamente en Asia y Europa. Desde el punto de vista práctico, nuestros hallazgos sugieren que la Autoridad Portuaria Nacional debería priorizar la digitalización y la gestión inteligente de riesgo por su mayor rapidez de impacto, mientras avanza en paralelo hacia la conectividad ferroviaria como una palanca estructural de largo plazo. Asimismo, los resultados respaldan la articulación de sistemas de riesgo predictivo entre los operadores privados, SUNAT y la BUCE. Ahora bien, es importante reconocer las limitaciones del asunto. Trabajamos con una muestra pequeña de solo 60 participantes, seleccionada de forma no probabilística. Además, el instrumento recogió percepciones de expertos sobre efectos esperados y cada componente y no datos operativos reales de los terminales. El diseño transversal, por su parte, no nos permite observar la evolución de estos componentes en el tiempo y el análisis se apoyó en fuentes secundarias agregadas, concentrados principalmente en Lima. Finalmente, quiero destacar un hallazgo particularmente interesante. La inteligencia artificial mostró el efecto percibido más alto de los tres componentes, pese a ser actualmente el menor desarrollo en el Callao. Esta paradoja queda abierta para futuras investigaciones que deberían ampliar la muestra triangular de percepciones con datos operativos reales y adoptar un diseño longitudinal y replicar este instrumento en otros puertos de la región latinoamericana. Gracias.